Tenemos el gran gusto de tener a Federico González en línea. Fede, querido, ¿cómo va? Gracias por estar allí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi amigo, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Te necesitamos Bien. tanto, amigo, para que nos expliques qué está pasando. Tremendo. ¿Cómo, cómo estás viendo esto? Y el problema es que yo también tengo más explicaciones. Eh, ¿Te lo esperabas? Vamos a arrancar por ahí. ¿Te esperabas un golpe tan duro para el gobierno en provincia? si me lo esperaba, Sí. yo esperaba un 7. Yo te soy sincero, yo esperaba un 7, un 8 por ahí. Pero bueno, también tenía mis dudas en términos de una distribución normal. 7 y 8 eran como cerca del promedio, pero me cabía, es decir, no es que me sorprendió, me cabía que podía pasar eso, como que también podía pasar que, bueno, que al final se ganaran por uno, le ganaron. Pero bueno, sí, para mí coincidía con lo que decían los últimos días, con los colegas de ustedes. A mí me preguntaban, y bueno, ¿y qué pensás? ¿Que esto del escándalo de los audios impacta? ¿Va a influir? Pero obvio que va a impactar. Es como que es de sentido común, porque es como que fue muy principio de revelación. Ese. Pero ¿vos Después crees que sí, que eso hace que el que había votado a la Libertad Avanza votara a otra cosa o influyó para que pero la no es, gente no fuera a votar? sí, Porque digo, hay 5 eh, millones de me- personas que no fueron a votar, es mucho, ¿eh? Es mucho. sí, bueno, mira, respecto de que influyó, yo lo que decía es, esto es como de sentido común que va a influir, pero además no me quedé con el sentido común, porque yo pregunté si conocían el tema, si lo creían y bueno, y a partir de eso, ¿cómo les influía en el ánimo de votar o no votar a Milei? Bueno, le dio todo horrible a Milei, que el tema lo conocían, que mayoritariamente lo creían y que les influía, que le daba menos ganas de votarlo. Inclusive a gente que había votado a Milei en el 2023. Después le preguntaba, ¿a quién vas a votar? ¿A oficialismo? Este año, eso era Mm. genérico y era nacional. Oficialismo y oposición. Entonces, supongamos que eso ya era genérico a nivel nacional, me daba algo así como, no sé, 44-40, algo así. No, más, ahí me daba, sí, perdón, ahí me daba como una diferencia como de 7 puntos a Mm. nivel nacional, como si, no sé, 47-40, algo así. Bueno, y después la otra pregunta es, ¿y si te hubiese hecho la misma pregunta, pero antes del escándalo de los audios, a quién habrías votado? Y hay esa diferencia, que en ese momento era de 7, ante el condicional contrafáctico. Si lo hubiese preguntado antes, la diferencia era de 2. Quiere decir que hubo 5 puntos que se perdieron, y además no es que se perdieron y decían ahora no voy a votar, no, se perdieron y votan a la oposición. No, tampoco preguntaba a cuál oposición. Claro. Así que yo creo que sí. Respecto de los que no fueron a votar, mira, yo soy muy crítico de esa idea. Yo decía, va a ir, la gente va a ir mucho, no va a ir lo que es la media histórica, pero va a ir, no es que va a ir el 50, para mí va a estar cerca del 60, yo decía eso. Y cerca del 60, con todo esto que pasó, a mí me parece que si lo vemos desde el ideal del deber ser, está mal, pero no me parece que sea un hecho para adjetivar lo que sí se adjetiva, lo que pasa que la gente no quiere ir a votar, no está yendo a votar, porque lo que pasa es que esa comparación esconde un implícito que no es cierto, que no es que va al 100% a votar. Siempre en los mejores momentos de la democracia, no sé, Alfonsín creo que fue el 82, también no es contra el 100 que hay que compararlo, así que pero eso, viste, es discutir qué cosa es mucho o qué cosa es más o menos. eh, bueno, eso Fe- respecto a tu pregunta. Federico, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer. Hola.
Muy ¿Cómo bien, te va? muy bien. Vos sabés que, bueno, es noticia esta mañana que el presidente, bueno, lo anunció en la reunión de la Mesa Federal, que va a buscar de alguna forma retomar el diálogo con los gobernadores aliados y nombró a Lisandro Catalán como ministro de Exteriores, del Interior. Esto pareciera que fuera con vistas a generar un diálogo. A mí me gustaría saber cuál es tu pensamiento respecto de eso, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que el gobierno ahora se enfrenta a lo peor que podía pasarle, que es tener que hablar con el otro, que es tener que hacer política, ¿no? Eh, Porque bueno, en principio hemos ya escuchado cómo se enojó, y mucho, y cómo se enoja, con los que ahora va a tener que sentarse a hablar, o por lo menos eso es lo que pide la gente, o lo que se espera. ¿Cómo analizas eso? Mira, yo acá permitíme hacer un ejercicio de escepticismo ciudadano, vamos a decirlo así. Yo creo que este gobierno no tiene solución. Y respecto de, viste, una pregunta, bueno, y ahora que el gobierno, ¿qué va a hacer? ¿Y qué tendría que hacer? Y sí, tendría... Yo creo que eso es como una causa perdida. Para mí el gobierno no va a hacer nada sustantivo. Ya se nota que no, es como que se pierde en sus propios enredos. Qué fuerte es Uno, escucharte decir que no tiene solución, teniendo en cuenta que faltan 2 años y pico. y bueno, pero ahí es, viste que hay una canción de Serrat que es medio rara la frase esa. Dice, nunca es triste la verdad, sino lo que no tiene es remedio. Y yo digo, no, es que a veces es triste y encima no tiene remedio. Voy a hacer un paralelismo. Cuando ocurrió lo de Maduro en Venezuela, ese fraude que fue monumental, bueno, yo me acuerdo que me invitaban a los programas y entonces todo el análisis era, pero entonces que como que algo va a pasar, que no sé, que la comunidad de Occidente, las Naciones Unidas, no sé, bueno, era como, y algo tiene que pasar. Y yo le decía, sinceramente, yo lo que creo que va a pasar es que no va a pasar nada. Es decir, que Maduro se va a quedar en el poder, que se va a quedar por mucho tiempo, y claro, me miraban porque era como, sos un díscolo, parece como que te gustara lo que en ese contexto sería, más allá, ¿viste? Porque eso depende de donde uno estuviera, ¿no? En ese contexto era, qué barbaridad esto. Entonces, como es algo tan tremendo, algo debe suceder. Bueno, a mí la vida y el análisis de la política me indica que a veces no pasa nada. Es decir, la gente no cambia. Yo creo que Milei no puede, es más, yo diría, no va a cambiar porque no puede él cambiar. Porque no hay que pedirle peras al olmo. ¿Qué le vamos a pedir? Que deje de ser Milei. Él, yo creo que dentro de todo podría haber sido peor en su discurso, porque podría haber salido con los tapones de punta, enojarse, bueno, hable los zurdos, los cucas, que yo creo que se controló, se notaba que estaba controlado. Bueno, eso es dentro de todo. ¿Hola? Sí, ¿Hola, te escuchamos, sí, perfectamente. Dentro de todo podría haber sido peor. Ahora, lo literal que dijo es, vamos a hacer una autocrítica, pero... Y entonces dijo, no, o voy a seguir con él. Bueno, al final, una autocrítica profunda. Bueno, profunda si vas a seguir haciendo todo lo que hiciste hasta ahora. Eso, bueno, después... yo creo que el diálogo político es algo muy importante y no tenerlo puede llevar al desastre. Ahora, el diálogo político es una condición necesaria, pero no suficiente, porque depende de qué es lo que se dialogue y qué es lo que surja de ese diálogo. O sea, a mí me parece bien que haya un diálogo, pero el diálogo no es como inespecífico, no hay que fetichar, ¿cómo sería? Como hacer un fetiche del día. Porque si hay diálogo, entonces nos salvamos. Puede haber diálogos, inclusive sinceros, y no haber soluciones, porque no se les cabe una idea, qué sé yo. Bueno, pero además de eso, para mí no es no hay una, no veo que haya una profunda convicción de en esto nos equivocamos y tenemos que genuinamente. Claro. Es como que pasan los ves que están ahí boludeando, es como el pacto de mayo. No pasa nada, para mí es perder tiempo. Después
Ahora, Federico, uno piensa, ¿no? Porque ya lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad, es lógico, es entendible dentro del esquema político, porque me causan gracia aquellos que dicen el kirchnerismo no tiene altura moral para hablar. Bueno, a ver, es política y obviamente si huelen sangre van, como tiburones van a ir, porque del otro lado también lo iban a hacer si estuvieran en esa posibilidad. La política es así. Ahora, hay sangre, ¿no? Los tiburones están cerca y vuelvo a esto que te planteaba recién. Faltan 2 años y un poquito, falta mucho. ¿Vos crees que estamos con la altura democrática y ciudadana de, por supuesto, hacer los reclamos que se tengan que hacer, utilizar el Congreso como se tenga que hacer, dentro de un esquema democrático? ¿O vos creés que esto lamentablemente tiene un final, ¿no? Como ha pasado otras veces en la Argentina? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿A qué le temes? Si temes a algo. Yo creo que va a terminar mal. Y va a terminar mal. Lo que no sé es si va a terminar mal antes de cuando debería terminar o bueno, o va a terminar mal en una lenta agonía. Lo que no me puedo imaginar es que termine bien. Y menos en el corto plazo. Lo veo... O sea, para las elecciones, ¿crees que se va a repetir ahora en las elecciones nacionales este escenario? Sí, yo creo que... Y puede ser, ahí sí, bueno, eso puede ser peor, puede ser mejor, como lo de la repuntada de Macri, pero inclusive te digo, la repuntada de Macri, al principio acusó el cimbronazo, estuvo mal porque le echó la culpa a los que votaron, pero cuando ahí apareció un Brandoni, ¿se acuerdan de Brandoni? Que fue como un líder emergente que le puso corazón, era una figura emblemática y es como el que les dio una razón para hacer bien las cosas. Y ahí se creó la mística del sí se puede, y bueno, qué sé yo, igual perdieron, porque ya era muy difícil remontarlo, pero perdieron dignamente. Pero lo que pasa es que ahí hubo algo constructivo. Acá no hay un Brandoni acá siguen siendo todos burcas, son todos burcas, y es no ves. Yo y vuelvo a insistir con esto está muy estudiado en psicología social. Ya hemos hablado de esto, un pensador, un psicólogo social se llama Irving Janis, que él estudió lo que se llama el group thinking. El group thinking es, nos juntamos y nos queremos invencibles, nos damos manija entre nosotros y no nos cambia nadie. Entonces yo creo que eso es muy tóxico, porque mira, Janis lo aplicó a la política, a la crisis de los misiles en Cuba, después lo aplicó a la Guerra Fría. Lo que pasa es que cuando en esos ambientes tóxicos, uno dice el entorno, se produce primero la ilusión de invulnerabilidad. No importa, igual ahora, por ejemplo, yo ayer escuchaba a algunos colegas de usted, alguna colega de ustedes, porque ahora Milei se puso al frente, entonces, bueno, ahora nos ponemos las pilas y ganamos, la remontamos, no pasa nada. Yo creo que no huele, es como un instinto o una pulsión, yo no diría una pulsión destructiva adrede, sino es la negación del peligro, es que no ven el peligro. Es decir, yo veo que, hay muchos, si esto no cambia, esto se va al diablo. Para mí, yo creo que ellos no la ven. Y a las pruebas me remito. Pensémoslo del sentido común. Supongamos que lo vieran, cuando Milei dice que si la ven o no, supongamos que lo hubiesen visto. No, por acá vamos a perder, si no cambiamos. Bueno, hubiesen actuado en consecuencia en las primeras 48 horas. Y yo le digo sinceramente, ¿ustedes lo ven a eso? Yo veo que no. Yo veo que están boludeando, es decir, eso lo diría. Están boludeando, bueno, nos reunimos ahora que tenemos la mesa, que están jugando. Yo creo que Milei es un
¿sabes qué diría? Es un presidente niño. Es como un niño que le diste una Ferrari y se la creyó y bueno, pues es un niño. Ahora, ¿qué quiero decir? No tiene el principio de realidad acorde a la situación en donde está parado. Eso es lo que yo pienso. Ay, amigo. Muy interesante. Es duro escucharte tan Sí, sí. tan realista, ¿no? Tan realista, porque lo que acabas de decir es todo lógico y atendible en este marco. Ahora, dentro de esta situación, ¿lo ves a Axel como realmente como el referente? No sé qué te pareció el discurso del otro día, no sé qué ves por allí, qué sé yo. Bueno, yo te digo lo que veo por ahí, ¿no? A veces en la vida muchas cosas son relacionales. Cuando uno ve que de un lado no ves luz, del otro lado, por más que hace que sea medio gris, lo empezás a ver un poco más blanco, por una cuestión de contraste. Entonces, bueno, es más, yo escribí un artículo el domingo que era el triángulo de hierro está oxidado y ahora como si hubiera nacido una especie de triángulo de la esperanza. Que tiene tres patas, una es Axel Kicillof, otro es Cristina Kirchner y otro es Sergio Massa, y te voy a decir por qué lo pongo a Sergio Massa. Y bueno, ahora claro, después cuando vos te metés adentro del triángulo, voy al país del triángulo, es un quilombo, porque no es una unidad, como podríamos decir, con convicción, sino, bueno, es como que está pegado con alfileres. Ahora, cada uno aportó lo suyo. Yo creo que Cristina aportó votos, que siempre tiene su público, aportó una voz que es importante, Massa no está de acuerdo, ¿no? Creo que cuando Cristina habla es escuchada, llama la atención, mucho más que Kicillof. Después que en Kicillof yo lo viví en ese día. Yo, la verdad que no es alguien que yo diría es de mi simpatía, pero yo lo vi que estuvo bien, que estuvo moderado, que no incurrió en la vana tentación del triunfalismo hueco. Tuvo momentos en que genuinamente se emocionó y eso transmite que es buen te digo sinceramente, a mí también cuando alguien se emociona genuinamente, a mí me pasa que también me emociona. Me pareció un buen tipo. Y eso no es un tema menor, porque es cuando te ponen en cierto lugar del bien. El bien es que el protector, yo soy el protector. Después pues la política es un desastre, por ahí nos vamos al diablo peor, pero él se puso, pero no porque se puso la careta, sino por sus convicciones. Para mí quedó en el lugar de el otro. Milei es el que te quita y te hace sufrir, y yo soy el que encarno a un colectivo que te protege, que te va a defender. Eso no es un tema menor. Y después Sergio Massa, para mí, ¿cuál es el rol que tuvo? Él es como un arquitecto de la unidad. Para mí, si no estaba Massa, estos dos, Cristina y Kicillof, no hubiesen llegado a nada. Entonces yo creo que a veces un tercero mediador que tenga cabeza y astucia política, y bueno, puede ser útil. Ahora, bueno, eso es que es un armador. Después, ¿cómo de ahí puede pasar a otro rol? Eso yo no lo sé, porque uno sabe cómo es Massa, y Massa para mí es, como yo decía ayer a un colega de ustedes, es como los Boy Scouts, él siempre está listo para ser presidente. Lo que pasa es que, bueno, para ser presidente tenés que hablar de que querés ser presidente. Y Massa se llamó a silencio, sí, por diversos motivos. Está en segunda o tercera fila. Entonces, bueno, ahí, no sé, yo creo que él podría aparecer, porque él, por ejemplo, acá tiene un argumento muy importante, más allá de sus fracasos. Es que yo se los dije, en el debate, que fue muy duro, muy agresivo, para mí lo perdió por su postura, bueno, pero él podría tener como crédito. Miren que yo les avisé que todo esto que iba a pasar, y pasó, bueno. Así que bueno, eso es lo que veo del otro lado. Interesantísimo, Federico. Vos sabés que nos dejás pensando. Hay una cuestión que yo coincido mucho con esta actitud
con esta actitud infantil, ¿no? De que se enoja y que se tiene que poner a hablar como cuando a un chico le quitan el chupetín. Hay mucho de eso en Milei. Y es muy interesante tu mirada respecto del gobierno y de la oposición también. Está Gustavo del otro lado por teléfono para seguir la nota, Gus. Sí, sí, a ver, Fede, simplemente, ¿no? Duele la Argentina en esta manera, ¿no? En este contraste. Vos dirás, qué sé yo, también es parte de nuestra idiosincrasia. Subimos, bajamos, doblamos, vamos para la derecha, vamos para la izquierda. Pero, sí, te escucho. No, que no te escuché la pregunta, porque tengo como mucho retorno. Sí. No, simplemente decirte, remarcarte esto de que me duele la Argentina así de contrastes, ¿no? Donde parece que no salimos nunca. Parece que está cerca ahí la frutilla del postre, parece que salimos, pero no. Estamos siempre dando vueltas sobre el mismo círculo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, eso desde ya es... la verdad es que no es que hay un nuevo polo atractor que sea realmente novedoso y con un ideario distinto o consistente. Es como que son figuritas repetidas. Entonces tenemos algo que está fracasando ya y algo que, bueno, que alguna vez fracasó. Claro, el tema es ese, que el fracaso del cual venimos pasó hace 10 minutos. Y si empezamos a ver que esto puede fracasar, nada, la elección que queda es volver a elegir un fracaso. Y eso también, bueno, hace que sea más complejo la mirada, ¿no? Sí, obviamente. Ahora, lo que sí, yo creo que hay que hacerse la idea es que las terceras vías, las terceras fuerzas, todo eso tampoco termina de aparecer. O quizás podría aparecer, pero no han tenido tiempo. Pero yo acá también voy a ser escéptico. Mira, todos los que son por lo menos los más conocidos, de los que son candidatos de terceras vías, mira que hay bastantes, yo no veo que aparezcan. Quizás es porque los medios están concentrados en Milei y qué sé yo, Kicillof, por eso, pero cuando uno tiene digamos ese fuego sagrado del animal político, y bueno, aparece igual, y si no aparece no termina de surgir, no están, ¿viste? No están. Entonces yo veo que yo soy crítico de esta idea de que hay polarización. Para mí siempre hay menos de lo que se dice, pero bueno, a las pruebas me remito. Bueno, acá indudablemente uno no avisora algo que pueda romper con esta dicotomía de tesis y antítesis. No hay síntesis. Yo digo, en este país no hay síntesis, vamos de un extremo al otro. Exactamente. Dios mío. Fede, querido, qué placer, como siempre. Gracias por tu sinceridad, gracias por tu claridad de concepto, porque también es necesario saber que estamos donde estamos parados. Así que te mando un abrazo enorme y mil gracias por esta charla. Abrazo. No, gracias a ustedes, buenos días. Y perdonen el escepticismo. No, admiro el escepticismo. Yo admiro el escepticismo porque tiene mucho de sentido común a veces, Ojo. Un abrazo enorme, amigo. El gran Federico González,